Mi historia como inmigrante emprendiendo en Texas, parte 2. ¿Y tú quién eres? Los Treviño. Si quiero contestar quién soy y de dónde vengo, creo que tengo que remontarme al espíritu emprendedor de mis abuelos. Don Edmundo Treviño Cuellar era un gran negociante y un verdadero comerciante. Fue transportista en los 50s, fue propietario de pedreras en Monterrey, traía mercancías de Estados Unidos y las revendía. Especuló comprando y almacenando granos, se hizo de bienes raíces y solo Dios sabe cuántos proyectos más habrá intentado. Tuvo más de 20 hijos, la mayoría con mi hermosa abuela, con quien estaba casado. Del abuelo admiraba ciertas cosas. De niño nos ilusionaba verlo porque siempre, al verle llegar, iba a su recámara. Atrás de la puerta tenía su caja fuerte, en la cual guardaba la moneda nueva del momento. Esto en México no era nada extraordinario en virtud que existía una tremenda inflación que se vivía en esos tiempos. Sin embargo, para un niño tener una de esas brillantes piezas de metal en sus manos era como poseer un gran tesoro. A medida que fui creciendo me di cuenta que a la mayoría, si no es que a todos sus hijos, los ayudó regalándole una casa y en ocasiones algún otro terreno, por lo que ahora de adulto me impresiona la tremenda cantidad de bienes raíces que logró acumular. Me arrepiento no haber platicado más con él. ¿Cuánto pude haberle aprendido? Y lo que quisiera imaginar ahora en sus negociaciones de compraventa. Quisiera haberlo visto cuando decidía enfrascarse en una nueva empresa, porque por lo visto era una máquina de ideas que no paraba. Algún día me platicó mi papá que al abuelo se le ocurrió ir a comprar todos los granos que estaban produciendo varios ejidos de Cadereyta. Y aunque hasta los mismos campesinos lo tachaban de loco, él continuó comprando y almacenando. En esos días el precio estaba bajísimo. Semanas después se vino un desastre natural que disparó los precios. Mi abuelo, con las bodegas llenas, había ganado la apuesta. Quiero imaginar la gran sonrisa que tenía cuando realizó sus cuantiosas ganancias por la venta de los granos. Su esposa, mi abuela, doña Felicitas Hinojosa, era descendiente de padres michoacanos emigrados a Estados Unidos. Nació en Tulsa, Oklahoma, y hablaba perfecto inglés. Me encantaba su acento. Unos días tuve el placer de investigar y encontrar documentos de su infancia. Su acta de nacimiento en Tulsa, su fe de bautismo en González, Texas, su acta de primera comunión en Richmond y su boleta de calificaciones de una escuela primaria en Edinburgh. De Oklahoma tuvieron que huir. Eran tiempos de mucha discriminación racial y un día les desaparecieron a uno de sus hermanos. A sus 19 años se fueron a Monterrey y en pocos días ya había caído en los brazos de don Edmundo. Vivió siempre como estadounidense hasta los últimos días de su vida, aunque mis tías la registraron como mexicana. Los Garza. Don Juan Garza Garza, campesino y ganadero en un medio ambiente complicadísimo en un ejido de Cadereyta. Intentó salir de una pobreza muy marcada, pero siempre con la visión de sacar adelante a sus hijos. También era de corazón grande. Tuvo 11 hijos con mi otra abuela, doña Emma Garza Garza, a quien, por cierto, se había robado. Recuerdo cómo se levantaba a las 6 de la mañana para ordeñar las vacas y tener leche fresca que servía no solo como alimento, sino también como materia prima. Así como pasaba una camioneta a comprarles leche, mi abuela y mis tías preparaban quesos que vendían después. De varios ejidos de los alrededores llegaban los clientes a comprar esos quesos y también huevos de los cientos de gallinas que tenían. De los borregos obtenían lana, del ganado la leche y en ocasiones algún animal se sacrificaba para algún evento. Mi abuelo y mis tíos también sembraban trigo, maíz, frijol, tomate, chile, entre otros cultivos. Como siempre ha sido en el campo mexicano, los tiempos que les tocó vivir no eran fáciles, lo que hacía que muchos campesinos emigraran a Estados Unidos. Mi abuelo Juan vivió algunos años de su infancia en Texas, pero la mayoría de sus hermanos se quedaron acá. Y después varios de mis tíos y primos también emigraron. Entonces siempre había excusa para venir de vacaciones a Houston y visitar parientes. Era lo barato, lo que se podía pagar. Pero cómo nos ilusionaba de niños cada vez que nos decían, vamos a Estados Unidos. Mis dos abuelos sentían un amor incomparable por el trabajo. Murieron cuando estaba a punto de cumplir los 90 años, pero haciendo lo que les gustaba, trabajar. Los tíos. Siendo parte de familias tan grandes, mis padres tuvieron hermanos y hermanas de todos los tipos. Cada uno me brindó alguna forma de enseñanza, pero obvio, con los que quizá más me identifiqué y marcaron mi crecimiento profesional fueron los menores. Mi tía Emilia Treviño se casó con mi padrino Ricardo Tijerina, quien por cierto vivía a unas cuadras del TEC de Monterrey. Recuerdo muchísimo cómo mi papá y él me platicaban historias de empresarios, gerentes y grandes estudiantes que se grababan en el TEC.
Me ilusionaba con estudiar y en prepararme lo mejor posible. Tan solo acordarme me transporto en el tiempo y siento que los escucho hablando de becas y oportunidades de crecimiento para los mejores. En los últimos años he tenido la fortuna de volver a compartir mucho tiempo con ellos y seguir aprendiendo su filosofía de vida, el amor al prójimo y su gran ejemplo de amistad y fe en Dios. Las que se llevan una mención aparte son las tías Tere y Rosy Garza, hermanas menores de mi mamá, quienes con mucho sacrificio y trabajo lograron cursar carreras profesionales. No dejan de causarme admiración y respeto por la manera en la que de la pobreza del ejido lograron colocarse y desarrollarse laboralmente. Tere en la docencia de educación primaria y secundaria y Rosalinda como contadora pública y posteriormente como experta en finanzas. En lo personal, Rosy me ayudó mucho. Primero a ingresar a la prepa del Tecnológico Monterrey y después a realizar prácticas profesionales en el departamento contable que dirigía en su empresa transnacional. Mucho de lo administrativo que sé hoy se lo debo a ella. Mis padres. Luchando siempre por darnos una mejor vida, por abrirnos oportunidades, mis papás siempre emprendieron. Mi padre, ingeniero civil, rápidamente se dio cuenta que trabajando para alguien le daría menos ingresos que hacerlo para sí mismo. Así que prefirió volverse chofer de tractocamión, después dueño de su propia unidad y con el tiempo abrió su propio taller de servicio. Con su conocimiento y hambre fue poco a poco abriendo oportunidades. Un día apostó fuerte, pero las cosas no fueron bien. Cuando se venía la desregulación del transporte de carga, pensó que la liberación permitiría acceder a más y mejor carga. Se endeudó de forma importante para comprar camiones y remolques y arriesgó considerablemente en su negocio principal, el servicio de reparación. Lamentablemente las cosas no salieron como esperaba. Las mejores cargas las acapararon los grandes transportistas y solo los embarques que nadie tomaba, los mal pagados y difíciles, quedaron disponibles. Un par de accidentes en carretera sufridos por sus operadores acabaron de enterrar el sueño. Pérdidas materiales totales y grandes mermas en la carga afectaron sus resultados financieros, creando una espiral de deuda insostenible que prácticamente orilló a mi padre a dejar las empresas y volver como empleado. Mi mamá, desde muy chica, salió desde su casa para trabajar y estudiar. Muy joven emigró a Illinois, donde trabajó como obrera al mismo tiempo que tomaba clases de inglés en una iglesia y veía telenovelas en ese idioma que aún no entendía. Creo que ella fue la que tuvo la visión de poner a mis hermanos y a mí a estudiar inglés. Siempre nos decía, les va a servir en el futuro. Siempre también apoyó a mi papá en su negocio. Hablaba a los bancos, arreglaba conflictos en Hacienda, negociaba con abogados, vendía pasteles para fiestas, así como tratando de hacer rendir lo que llegaba a casa. Nunca se dio por vencida ante la adversidad. Nunca. Siempre ha sido una guerrera y como muchas amas de casa, quizá no se lleva los reflectores cuando un hijo es exitoso en algún ámbito. Pero vaya si me enseñó. Y juntos aprendimos también a realizar negocios.